amigos de Perú 21, mi nombre es Joma Gálaga y el día de hoy vamos a hablar sobre el futuro del expresidente, el señor Martín Vizcarra. Parece estar echado, ¿no?, lo que se viene para el exmandatario, pues el día de ayer un exfuncionario de Provías descentralizado decidió devolver $500,000 que sería parte de la coima que la organización criminal que postula el Ministerio Público, en lo cual encabezaría el expresidente Martín Vizcarra, habría cobrado. El señor Alcides Villafuerte, de hecho, según la tesis fiscal, él era quien recogía los sobornos de las obras, pues tenía cierta cercanía con los empresarios, ¿no? Para hablar sobre esto y más, estamos con el abogado penalista, el doctor José Arrieta. ¿Cómo está? Muy bien, Joma, encantado de estar acá. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas Buenas tardes a tardes. todos. Doctor, según la tesis fiscal que lidera el equipo de la fiscal Marita Barreto, el señor Martín Vizcarra lideraba esta red criminal, ¿no?, que cobraba el 3.5% del valor de las obras que se licitaban mediante el Provías descentralizado. ¿Usted cree que con esta entrega de dinero del $500,000 por parte de este exdirector se confirmaría la tesis fiscal o no? Bueno, es un indicio muy importante, ¿no? Es un indicio muy importante por la magnitud del monto que habría sido materia de esta devolución, según lo que ha trascendido a diversos medios periodísticos, y la dificultad de que este dinero pueda tener algún origen, digamos, distinto al Ujú, que señala la imputación fiscal, precisamente por su cuantía, ¿no? ujú, Ahora, no iría tan lejos como para decir que confirma de una forma definitiva la hipótesis fiscal, porque esto todavía está en investigación, ¿no? Y ujú. por más que hoy por hoy parezca difícil plantear una explicación diferente para esa cantidad de dinero, siempre cabe la posibilidad de que la defensa pueda encontrar alguna eh, explicación o hipótesis exculpatoria, ¿no? Pero Ujú. sin duda es un indicio fuerte que refuerza la posición y el planteamiento de la Fiscalía en este caso, que es la existencia de esta red de corrupción encabezada por el expresidente Vizcarra, que cobraba fuertes sumas de dinero para adjudicar las obras de Ujú. Provías y el MTC, que son justamente las más importantes del país, ¿no? Como se sabe. Las más cuantiosas también, ¿no?, las que tienen los montos más altos. De hecho, bueno, la gente tiene que saber que el señor Villafuerte no es un exdirector más, ¿no? Él tenía un rol clave y de hecho, según la tesis fiscal, y cito, ¿no?, él conocía a la mayoría de empresarios que postulaban a las becas. Entonces, tenemos que saber que también no es la primera vez que se hace una devolución de dinero. Ya anteriormente se hizo una devolución, se ha hecho una entrega por parte de otro testigo de $240,000. Entonces, ya habría alguna especie de modus, ¿no?, de modus operandi que se está repitiendo. Y esto nos lleva a preguntarnos también qué está esperando, ¿no?, el fiscal de la Nación para poder abrirle una investigación a quien es él o quien sería el cabecilla de esta organización criminal, el señor Martín Vizcarra. Sabemos que hay un antecedente, teniendo en cuenta el caso del señor Pedro Castillo, que se le investigó en funciones, teniendo en cuenta un contexto establecido, ¿no? ¿Cuál sería la situación del señor Martín Vizcarra, que entiendo aún cuenta con inmunidad hasta el próximo año? Mire, efectivamente, él tiene todavía el beneficio del antejuicio político antes que la inmunidad, ¿no? Ok. Pero esta no es una circunstancia que impida propiamente la investigación, ¿no? La investigación se puede llevar a cabo, ¿no? Y más bien cuando se produzca un hito conocido en el proceso penal como la formalización de la investigación preparatoria, ¿no?, va a tener que existir una autorización del Congreso para poder avanzar y promover el proceso penal hacia las siguientes etapas, ¿no? La investigación está avanzando, yo creo que es altamente probable que en los próximos días la Fiscalía de la Nación comience a tomar cartas en el asunto y eventualmente preparar la denuncia constitucional, porque la impresión que generan estos operativos y toda la información que surge de medios de prensa con respecto al avance de la investigación es que es sólida, ¿no? Es Ujú. sólida por lo menos para un nivel, digamos, que justificaría el procesamiento penal al nivel antes aludido, ¿no? Eh, una vez que se plantee la denuncia constitucional respectiva ante el Congreso de la República. Ujú. En cuanto a plazos, ¿de cuánto tiempo estaríamos hablando para que se inicie una investigación o se plantee una investigación al señor Vizcarra? Mire, estas son investigaciones bastante largas, ¿correcto? Y la Fiscalía de la Nación en principio podría comenzar a llevar a cabo lo que se conoce como diligencias preliminares, ¿ya? Incluso contra el presidente Vizcarra. Podría hacerlo, digamos, en el momento en el que considere que existe suficiente evidencia para hacerlo.
problema procesal que se suele presentar en estos casos es cuando la investigación tiene que avanzar al siguiente nivel, que es la etapa de la formalización de la investigación preparatoria. Y Ujú. en ese caso, cuando estamos ante funcionarios aforados o que tienen o han tenido una alta jerarquía, como es el caso del expresidente Vizcarra, hay que pasar por un control previo del Congreso de la República para que éste analice y certifique si efectivamente el procesamiento penal está justificado o es más bien una suerte de persecución política que se está revistiendo de una supuesta necesidad de investigar hechos de presunta relevancia penal, ¿no? Las diligencias Ujú. preliminares podrían lanzarse, digamos, sin necesidad de contar con la autorización del Congreso en el momento en el que la Fiscalía de la Nación considere que existe causa probable para hacerlo, ¿no? Yo considero que con los últimos indicios que han surgido y estas devoluciones de dinero que son bastante significativas, perfectamente podría ya iniciarse por lo menos a nivel de diligencias preliminares Ujú. la propia investigación contra el presidente Vizcarra, pero a ese nivel, no de diligencias preliminares. Y en cuanto a los delitos que se le imputarían, teniendo en cuenta los hechos ya conocidos, ¿sería solamente organización criminal o cuáles otros delitos más? No, yo considero que es altamente probable que se le imputen también delitos de corrupción de funcionarios, ¿no? Toda esta trama para adjudicar obras a nivel del MTC, a nivel de Provías, que son obras muy importantes, implica también tener un nivel de control sobre los procedimientos de adjudicación de estos contratos públicos, ¿no? Ujú. No es algo que el expresidente Vizcarra haya podido hacer directamente porque funcionalmente no le corresponde, pero sin duda la Fiscalía va a plantear que ejerciendo la influencia que tiene y el poder de decisión de remover a determinados funcionarios como expresidente de la República que ha sido, él podía encargarse de que las personas que tenían esta competencia funcional directa le asignaran los contratos a las personas pues, que previamente hubiesen acordado determinados pagos indebidos con los funcionarios que integraban esta organización de acuerdo a la fiscalía que habría estado presidida o dirigida por el propio expresidente Vizcarra, ¿no? Entonces, sin Ujú. duda van a haber imputaciones ahí, muy probablemente por delitos de corrupción de funcionarios, yo diría colusión, de todas maneras, eventualmente cohecho, ¿no? Y lo que suele pasar también en muchos casos de este tipo, Jova, es que a estas imputaciones se suman algunas de lavado de activos también probablemente. De acuerdo. Y ya para ir culminando, doctora Rieta, ¿usted cree, según también los hechos que se han ido conociendo, que la esposa del señor Vizcarra, la señora Maribel, debería ser considerada dentro de la investigación o dentro de la tesis fiscal? Bueno, dentro de la tesis fiscal, sí, de hecho un testigo ya la ha implicado, ¿no? Como quien sería la persona que recibía parte del dinero que llegaba en efectivo al señor Vizcarra. Entonces, ¿tendría que tomar en cuenta esta declaración la fiscalía para su investigación? Mire, yo creo que hay que ir con pies de plomo en ese caso, porque una cosa es la responsabilidad del funcionario público y otra cosa diferente es hablar ya de involucrar a familiares, ¿no? Que no necesariamente están al tanto de todo lo que los funcionarios hacen o dejan de hacer, ¿no? Ujú. Ciertamente ha trascendido en medios de comunicación que hay una persona que está declarando, me parece que es una testigo o un colaborador, que la señora esposa del expresidente tenía algún rol al momento de Ujú. recibir determinadas sumas de dinero, pero por lo menos yo no estoy al tanto de que se haga una imputación directa en el sentido de que haya conocido el origen de estos fondos, esté al tanto perfectamente, al igual que se le atribuye a su esposo, de los tejes y manejes que habría tenido la organización. Entonces yo creo que si finalmente surge una sospecha suficientemente importante en el sentido de que no solamente se recibió, sino que además se recibió con la finalidad de entregarlo posteriormente y sabiendo perfectamente de dónde venía este dinero y a cambio de qué, la Fiscalía, con todo el derecho del mundo, podrá incorporar a a la esposa del presidente Vizcarra o además familiares que estuvieran involucrados, ¿no? Pero yo no considero que sea necesario apresurarnos en tomar esa decisión en este momento. La investigación es larga. Si surgen los indicios para realizar esta incorporación, sin duda es algo que se podrá hacer en el trámite de las indagaciones del caso, ¿no? De acuerdo, doctora Arrieta, le agradecemos su tiempo y su participación en ese análisis, ¿no? De lo que vendría a ser lo que sigue de la investigación del caso de los intocables de la corrupción. Gracias. Yo les agradezco a ustedes. Un gusto, Joa. Hasta el próximo. Gracias. Este fue el doctor José Arrieta, abogado penalista, quien nos dio un poco más de detalles de lo que seguiría en este proceso de la investigación por el caso ya mencionado. Esto fue todo por hoy. Nos vemos más adelante.